Estamos hablando de la buena administración, ¿verdad? Y el día de ayer estuvimos viendo unas pautas introductorias a este tema tan extenso, donde les decía que solo era una parte de todo lo que podemos aprender acerca de ser buenos administradores. ¿Qué dice la palabra del Señor y qué leíamos ahí en Corintios? Dice la palabra que se requiere de todo siervo de Dios. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? Que sea hallado fiel, que sea hallado un buen administrador de todos los misterios que Dios ha puesto en su vida y que Dios le ha entregado. Desde el llamado a un ministerio, porque usted y yo sabemos que tenemos un ministerio. ¿Cuántos lo saben? Tenemos unos dones que el Espíritu de Dios nos ha dado y ha puesto en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos unos talentos y unas capacidades. ¿Cuántos lo tienen? Y tenemos unos bienes materiales que Dios dice que debemos también administrar muy bien. ¿Cuántos los tienen? Amén. Todos tenemos de una u otra manera unos bienes, ¿cierto? Unos ingresos que tenemos que saber administrar, porque de todo eso que yo le he nombrado, el tiempo, su propio cuerpo, cómo usted lo administra, papá Dios nos va a pedir cuentas. ¿Cuántos saben eso? ¿Cómo administra usted su cuerpo? ¿Qué alimento, descanso, sueño y deporte usted está haciendo para cuidar de ese cuerpo que no es suyo? ¿Qué dice la palabra de Dios en Corintios? Que ese cuerpo no es nuestro, es de Dios, ¿cierto? Diga, mi cuerpo es de Dios, le pertenece a Él. Y yo no puedo hacer con Él lo que yo quiera. Yo tengo que preguntarle al dueño qué quiere y qué permite Él que yo haga con ese cuerpo que Él me dio. Y asimismo con nuestro tiempo, tenemos que ser excelentes administradores del tiempo, no malgastarlo. ¿Cómo malgastamos el tiempo? Cuando nos dedicamos a ver cosas inoficiosas, ociosas, ¿cierto? Cuando le dedicamos tiempo allí, pasamos tiempo en las redes sociales, viendo un video, el otro, un meme, el otro. Y allí vamos perdiendo el tiempo, eso se llama ocio. Nosotros debemos administrar tan excelentemente nuestro tiempo que ese tiempo que usted usa durante el día, usted lo debe evaluar. Una de las cosas que veíamos de un buen administrador es que siempre en lo que administra busca honrar a Dios y darle lo mejor. ¿A quién? A Dios. Lo vimos con David, ¿cierto? Nuestro tiempo, lo primero de nuestro tiempo y todo lo que usted haga con su tiempo, siempre debe buscar darle la gloria y la honra a Dios. Evalúese. Cada que usted termine el día, vaya, tome un tiempo para hablar con el Señor. Siéntese, arrodíllese, bueno, yo no sé cómo a usted le parezca mejor, que no se vaya a dormir y empiece a contarle a Dios su día y evalúe qué de todo eso que usted hizo realmente le dio la gloria a Dios y cuánto de ese tiempo que usted dedicó a ciertas cosas no glorificó al Señor con eso. Evalúe si ese tiempo que usted dedicó a ver allí las redes sociales, usted honró al Señor con lo que estaba haciendo, porque usted a través de esa red social vio una prédica que lo edificó, o más bien de pronto a través de esas redes sociales nos pusimos a ver por allí y a escuchar cosas inoficiosas, hasta de predicadores que uno dice, Dios mío, esto no edifica, esto no tiene nada bueno, él está hablando en contra de lo que Dios dice. Entonces perdí mi tiempo allí, escuchando 20 minutos, media hora, una hora de una enseñanza que era contrario a lo que hemos aprendido a la palabra de Dios. Entonces evaluemos el tiempo que dediqué a chatear con alguien, de qué hablé, y esa conversación realmente glorificó y honró a mi Señor. Y eso se llama la supervisión. Nosotros planeamos nuestro día, ejecutamos lo que planeamos hacer y finalmente evaluamos y miramos si realmente lo que planeamos hacer se hizo y cómo lo hicimos. Si ese día cuando nos fuimos a laborar, cuando usted se sienta a contarle a papá Dios, ahí evaluando ese día, usted llega y dice, uy, Dios mío, yo identifico que hoy en mi trabajo no hice las cosas con excelencia, no me esforcé lo que debía para hacer las tareas que me asignaron, las había podido hacer mucho mejor, pero no lo hice.
Me entretuve mucho del tiempo laboral en otras cosas, papá. Eso hace un buen administrador. Entonces miremos que en todo nosotros hemos sido llamados por nuestro Dios a ser excelentes y buenos administradores. La palabra del Señor lo llama mayordomo y hay muchos ejemplos. En Génesis capítulo 39, vaya por favor a la palabra, allí tenemos un ejemplo, claro ejemplo de lo que hace un excelente y buen administrador. Fuimos llamados a ser ¿qué? Excelentes administradores de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Dice, investigando y repasando un poco los conocimientos que tenemos, que un administrador debe cumplir 4 funciones bien importantes y es planificar, organizar, dirigir y controlar, ¿cierto? Esas son cosas que siempre se deben hacer dentro de la administración, de la buena administración. Y vemos que en la planificación es una función esencial que busca determinar en forma anticipada qué tipo de dirección se va a seguir para llegar a alcanzar unos objetivos propuestos de una manera más eficiente. Ayer les hablaba de David. David había propuesto en su corazón edificar el templo a Dios, ¿verdad? Y él le pudo contar a todo su equipo cuál era su visión. Y a través de ese buen liderazgo, David logró que muchas personas le siguieran en ese proyecto y en ese propósito, que era edificar la casa a Jehová. Cuando él le entrega el proyecto a su hijo Salomón, David ya había venido trabajando con el pueblo y el pueblo tenía ya en su corazón dar para ese propósito y de hecho ya habían dado, ¿verdad? Muchos ya habían dado y cosas excelentes como oro, plata, madera muy fina. Y cuando ellos convocan al pueblo, el pueblo va y da tanto que, mejor dicho, que tuvieron que decir, oiga, espere un momentico, hay demasiado material, yo creo que con esto ya lo podemos construir. David había logrado impregnar, había logrado comunicar correctamente a todo el pueblo su proyecto y su propósito. Y cuando nosotros tenemos una visión y un propósito, tenemos que planificar cómo lo vamos a hacer. Y eso lo dice la palabra, ¿verdad? Ahorita vamos a ver la palabra en Lucas cuando habla de eso. Pero aquí vemos a un hombre que desempeñó esta función y esta tarea de ser muy buen administrador. ¿Cuántos están allí en Génesis 39? Y ya les digo cuál es el versículo. Vamos a leer desde el 1 hasta el 9. ¿Cuántos ya lo tienen? Dice la palabra: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón como próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Mire algo importante nuevamente aquí. Vimos en David esa característica y la vemos en José. José era un varón en el cual estaba el Señor allí, respaldándolo y ayudándolo, porque José se había propuesto honrar a Jehová, darle lo mejor a su Dios, ¿verdad? Porque la Biblia dice que Él honra ¿a quiénes? A los que le honran. Y el versículo 3 dice: y vio su amo que Jehová estaba con él. Oiga, se nota cuando Dios está con nosotros, ¿cierto? Los demás lo ven. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Igualito que nosotros, diga amén. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo como mayordomo. ¿Y qué es lo que significa mayordomo? Es una persona que administra. Recuerde que ayer veíamos eso, que como en la Biblia, uno de esos significados de esa palabra mayordomo es una persona que es administradora. Y allí vamos a mirarlo porque en la concordancia, en ese versículo número 3, en el 4, que habla de mayordomo, dice allí que se está tratando de una persona que supervisa, que reúne, que cuida, ¿sí? Ahí están descritas las funciones de un
administrador, que allí lo llama la palabra mayordomo. Y eso está en la concordancia en el H6485. Entonces mire lo que dice allí: custodiar, encomendar, gobernar, inspeccionar. Ahí están todas las funciones de ese administrador. Usted lo puede ver allí. También dice que es una persona que custodia, que cuenta, es como un tesorero. Hay muchas funciones, ¿cierto? Pero todas ellas están a cargo de una persona en una, digámoslo, en una serie de cosas o en una serie de bienes o de algo en sí. Puede ser de una casa, de una familia, de una empresa, de un ministerio, y ahorita vamos a ver algo de eso. Mire cómo allí está hablando de lo que hace: guardar, gobernar, ¿sí? Mire lo que ahí está hablando la palabra: es arreglar, consignar, depositar, es el encargado de algo. Entonces vemos allí que dice la palabra que hacía yo José gracia en los ojos de ¿quién? De Potifar, y le servía, y él lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. ¿Qué le entregó? Todo. Uy, tremendo eso, ¿cierto? ¿Cómo sería la confianza, lo confiable de este José? Y esta es una de las características de un buen administrador. Diga conmigo: un buen administrador es confiable. ¿Cómo somos nosotros? Confiables. Dice la Biblia que José servía a Potifar. Cuando nosotros estamos en una empresa, ¿qué hacemos? Tenemos unos jefes, ¿cierto? Tenemos unas personas a las que nosotros servimos. No podemos decir que somos buenos administradores y que no nos gusta relacionarnos con la gente o que no nos gusta servir a los demás. Eso sería contradictorio. Todo aquel que es llamado a administrar debe buscar servir a otros. ¿Cuántos dicen amén? Siga leyendo, versículo 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, mire ahí está, le dio el encargo, ese era uno de los significados de mayordomía, y de todo lo que tenía, dice que lo puso a cargo de su casa y de todo lo que él tenía o poseía. Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de ¿quién? Entonces la bendición es ambiental. La bendición está en X lugar, o la bendición está en mí. ¿En dónde está la bendición? Yo me tengo que ir a otro país para que Dios me bendiga. ¿No? Me tengo que cambiar de empresa para que Dios me bendiga. Me tengo que ir de la casa para que Dios me bendiga. No, la bendición la tengo yo. Y a donde yo vaya, a causa de mí, Dios va a bendecir ese lugar donde Dios me pone. Amén. Gloria a Dios, dele ese aplauso al Señor. Esa es la bendición de tener al Señor con nosotros. Y mire lo que sigue diciendo la palabra. Dice allí en el versículo número 5, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en ¿dónde? Como en el campo. ¿Qué dice la Biblia? Bendito serás en la ciudad, bendito serás en el campo, bendito donde quiera que vayas. Amén. Y allí vemos una persona impía siendo bendecida a causa de una persona que era temerosa de Dios. Versículo 6. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, escuche estas palabras, léalo fuerte. Mire lo que dice José: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino ¿a quién? Sino a ti. Miren la conciencia que tenía José del honor y el privilegio que Dios le había dado y de lo que Dios le había encomendado. Y él le dice: venga, espere un momentico, pero es que mi amo confía en mí. ¿Sí o no? ¿No le está diciendo eso? Claro, y mire lo que sigue diciendo: por cuanto tú eres su mujer,
¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Ay, tremendo. ¿Qué veíamos ayer del buen administrador? El buen administrador siempre busca honrar. ¿A quién honra? A Dios, y le da lo mejor a él. Y José era consciente, él decía, yo sé lo que Dios me ha dado. Yo sé quién soy en esta casa. ¿Cuánta gente tiene privilegios en una empresa, en un lugar como estos, en una congregación, pero no es consciente y menosprecia lo que Dios le da? Lo tienen poco y dice, ¿pero qué? ¿Qué es ser coordinador de un grupo? No. ¿Pero qué es hacer tal cosa? No. Yo fuera pastor, yo fuera el tal, yo fuera el líder, y no estamos valorando lo que Dios nos da. En la empresa, no, pero es que si a mí me pusieran de tal cosa, pero vea lo que me toca hacer. José no menospreció lo que Dios le había dado. Él entendía el encargo que tenía de parte de Dios. Él no estaba diciendo, sí, yo le sirvo a un hombre, me da igual si me duermo con usted o no, eso me da lo mismo. No, él dijo, espera un momentico, yo tengo un amo y yo lo sirvo a él, pero yo sé que si yo hago esto, yo peco contra mi Dios a quien yo sirvo. Y por encima de Potifar está mi Señor, a quien yo le he entregado todo lo que soy. Y cuando usted va a trabajar, hermano, a una empresa, a pesar de que usted tiene patrones, personas, jefes, como usted lo llame, usted tiene que entender que lo que usted hace está honrando o está deshonrando a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Amén. Y es por eso que todo lo que yo hago en casa, en el trabajo, en la calle, en la congregación, donde quiera que yo esté o Dios me ponga, con lo que yo hago o dejo de hacer, honro o deshonro a mi Señor. Y aquí vemos a un hombre leal, a un hombre legítimo, a un hombre fiel. Ayer veíamos estas mismas palabras y me puse a buscar en el diccionario, y la RAE define fiel como alguien que guarda fe o es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. ¿Esta era la característica de José o no? ¿Cierto que sí? Dice que es exacto y conforme a la verdad. Usted y yo tenemos que actuar conforme y exactamente a la verdad que está escrita en la Biblia. Amén. A eso fuimos llamados. Se le llama fiel, según también el diccionario, a una persona creyente que hace parte de un lugar como estos. Usted y yo, por el hecho de ser cristianos, fuimos llamados a ser fieles. Amén. A nuestro Dios y a aquellas personas que Dios ha puesto a nuestro lado para que seamos bendecidos. Y mire lo que sucede entonces allí con esta característica especial de José. Es una persona como fiel. Es una persona que se le encargó algo y él dijo, yo voy a hacer conforme a lo que me encargaron. Aparte de eso, viene José y tiene la oportunidad de seguir mostrando un don que Dios le había dado de excelente administrador. Y mire, yo quiero que primero, por favor, antes de leerlo, porque allí en el capítulo 41 vemos cómo el Señor permite que venga una calamidad tremenda y José tenga la oportunidad de mostrar esa capacidad y esa destreza que tenía de administrador. Vaya a Lucas 14, dice la palabra, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo ¿qué? No pudo acabar. ¿Qué dice la palabra que debe haber en nosotros? Una capacidad de parte de Dios, porque se lo digo, eso lo da Dios. Usted puede haber estudiado administración, usted puede haber hecho todos los estudios financieros que quiera, pero si usted no tiene la capacidad que Dios da para ser un excelente administrador, allí no va a pasar nada. Porque ayer al terminar la enseñanza les decía, mire, para ser un buen administrador uno necesita dominio propio. Uno necesita firmeza de carácter, uno necesita determinación, necesita ser una persona de comunión, de oración con Dios. Usted puede
hacer todo un planteamiento de sus finanzas, coger y escribir todo lo que usted va a hacer en el mes con su dinero y decir: esto es lo que me voy a gastar, esto es lo que voy a ahorrar, estos son mis diezmos y ofrendas, esto es lo que yo voy a dar, con esto voy a honrar a mis padres y esto finalmente va a ser para mis gastos personales. Y usted puede tener todo eso planteado, pero llega el momento en que a usted le pagan y cuando menos pensó tiene la cuenta vacía y usted empieza a revisar la cuenta con lo que usted hizo allí y resulta que en sus cálculos le sobraba hasta dinero, pero cuando usted revisa en la vida real y al momento de ejecutar, no tiene nada. De hecho, ni le alcanzó para todo lo que planeó. ¿Y sabe por qué suele pasar eso? Porque nosotros no tenemos a veces dominio propio. Hoy hay una facilidad de los bancos y de los entes financieros para llamarlo a usted todo el tiempo. De hecho, hay una nueva modalidad y es que a usted le ponen grabaciones. Hola, Julanito de tal, quiero decirle que usted tiene preaprobado una tarjeta de crédito, un crédito, usted, mejor dicho, endeúdese hasta las pestañas si quiere. Y solamente es que usted diga que sí y mejor dicho, ya queda endeudado. Y cuando uno no tiene dominio propio, puede caer muy fácil en el enredo de una mala administración de sus finanzas, del dinero que Dios nos da y nos presta. Ayer veíamos que es prestado, ¿cierto? Cuán fácil es coger y a través de una aplicación del celular decir: ay, mira tan bonito esto, y usted no lo necesita, pero ay, tan chévere tener ese reloj, ay, tan chévere ese vestido, las mujeres, ay, tan chévere esto, dicen los varones para el carro. Y puede ser que el carro le esté andando bien con lo que tiene, pero él dice: ay, yo quiero esto para el carro, un lujo ahí para que se vea más bonito. Y como no es sino darle comprar, confirme la compra, chun, unos numeritos y ya quedó endeudado con la tarjeta de crédito. Y después, ¡oh, Dios mío, ¿cómo es eso? Pero ahora, ¿qué voy a hacer? Me está llegando la cuota de la tarjeta por allá en las nubes, ¿yo con qué pago eso? Y yo no tenía eso en mi presupuesto. Porque el lío no es planear, a veces nosotros hacemos toda una planeación y muy juiciosos y todo, pero a la hora de ejecutar esa planeación, ¿cómo nos va? Yo le digo, a mí me ha ido mal. Hasta ahora no he logrado que lo que yo planeo en un numeritos allí, en todo un cuadrito, lo más de lindo él, yo lo pueda ejecutar. Yo no sé a usted cómo le va. ¿Usted ha llegado a hacer el intento de planear? ¿Cuántos planean sus finanzas? A ver, levanten la mano. Ay, pero muy pocos, oh Dios mío. ¿Y cuántos han logrado que lo que planean en ese cuadrito allí muy juicioso se cumpla a la hora de la verdad? Ah, pero sí ve, ahora los que levantaron la mano fueron más. Porque a veces nosotros estamos ahí, hacemos unas cuentas alegres tan chéveres y todo en los números cuadra tan perfecto ahí, solo en los numeritos, pero a la hora de que nosotros vamos a mirar las finanzas decimos: no, pero ¿por qué no me fue bien? ¿O por qué no logré el cometido? ¿Por qué no me alcanzó para todo lo que yo quería pagar? Y es por eso, porque muchas veces nuestras finanzas, nuestro dinero se está yendo por allá por un sifón, llamémoslo así, que puede ser la tarjeta de crédito, créditos, gota a gotas, y eso se llama mala. ¿Cómo se llama, iglesia? Mala administración. La Biblia dice que cuando no calculamos bien los gastos, cuando no planeamos bien, vamos a hacer el hazmerreír. Hasta en la casa. ¿Cuántos hijos que ya van creciendo empiezan? No, mi papá no hace sino prometer y prometer que nos va a llevar no sé a dónde, que nos va a regalar un viaje, que nos va a comprar no sé qué. ¿Cuándo? No, mi mamá dice que va a hacer tal cosa y mentiras. Mira, y dice la palabra, no vaya a ser que por no planear bien, después empiecen a hacer burla de él y a decir: vio, mire, ese no le alcanza la plata, ese no pudo terminar lo que empezó, ese no logra el cometido, no logra ni pagar lo que debe. No. Y empieza la gente a ver que nosotros no estamos siendo de buen testimonio. Y con los de nuestra familia hemos sido llamados a ser aún primeramente testimonio para ellos. ¿Cuántos dicen amén? Los proveedores de ese hogar, padres de familia, fueron llamados para que sean buenos y excelentes administradores. Amén.
¿Cuántos hogares se han acabado por las deudas? ¿Cuántos hogares no han podido subsistir porque el uno y el otro se endeudaron y no pudieron luego con las deudas y todo eran las peleas, que a usted no le alcanza, que usted tampoco, que deme para eso, pero es que vea, y todo el tiempo los hijos están viendo las peleas que hay por las malas finanzas, por la mala administración. Y no está en la cantidad de lo que ganemos, está en la sabiduría y en la capacidad que Dios da para administrar bien. Y de pronto hasta hoy usted está diciendo, yo nunca le había pedido a Dios eso. Yo no sabía que administrar era algo que Dios daba, pero si usted lo lee en la palabra, en Corintios dice que el que da las capacidades ha dotado a personas con la capacidad de la administración, porque es algo que Dios da. Usted puede tener mucha letra, mucho conocimiento, pero tenemos que saber ejecutar. Vaya otra vez a Génesis, por favor. Allí en el capítulo 41, y vamos a ver algo que hace José, cómo el Señor le da esa capacidad extraordinaria de ser un buen administrador y de planear, ¿cierto? Y no solo de planear o planificar, sino que organiza y dirige todo y ejecuta todo lo que va a ser el tiempo de escasez que vendrá sobre Egipto. Y mire allí lo que dice la palabra, 41:25, dice la palabra: entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano 7 años serán ¿de qué? De hambre. Versículo 28. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. 32. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. ¿Qué le estaba diciendo José? El consejo de Dios es que usted se haga de un buen administrador, de un varón que sepa administrar los bienes de Egipto. ¿Sí o no? De un mayordomo fiel. Y mire lo que sigue diciendo el 34. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. ¿Sabe qué quiere decir? Y quinte la tierra, ponga impuestos y coja la quinta parte de todo y guárdela. Él empieza a decirle toda la estrategia de administración que Faraón debía llevar a cabo, para que en los 7 años de hambre que venía como juicio a esa tierra alejada y apartada de Dios, pudieran tener cómo sustentar a sus familias. Y mire lo que sigue diciendo, versículo 35, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo, y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Versículo 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Igualito a nosotros. Amén. Entendidos, sabios, excelentes administradores que honramos a Dios con todo lo que hay en nuestra vida y con todo lo que somos. Amén. Eso, a eso fuimos llamados.
Y mire lo que dice el 40. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y mire que cuando yo veía en la concordancia esa palabra estará sobre mi casa, hablaba allí de algo que significa altísimo. O sea, el respaldo de Dios estaba sobre él y era Dios mismo el que lo iba a dirigir para estar gobernando la casa de Faraón y el país. Y era José el designado para empezar a darles esa visión e impartirles el proyecto a todos los gobernantes. Él tenía que empezar a escoger a cada persona. Tenía que empezar a mirar las habilidades que había en cada uno, habilidades para liderar, habilidades para cosechar, habilidades para almacenar, y tenía que empezar a armar todo un equipo de trabajo. Eso hace un buen administrador. ¿Cuántos en casa ya han visto las habilidades y las capacidades que tienen cada uno de sus hijos, su esposa? Y usted como cabeza de hogar, varón, delega a cada uno de ellos una función conforme a la visión que usted mismo le ha impartido a su familia, de qué es lo que quieren lograr como familia juntos, de cómo honrarán juntos al Señor. Y usted dice, este tiene capacidad de organizar, este hijo mío tiene esta capacidad de hacer esto, lo voy a poner a trabajar en aquello, y aprovechar todo lo que Dios nos ha dado. A eso nos ha puesto el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y ahí vemos esa capacidad de José. ¿Para qué? Para planificar, para organizar, para dirigir todo un proyecto y para darle ejecución y control a eso. Eso hace un buen administrador. Y mire lo que dice la palabra. Siga conmigo en Primer Libro de Reyes más adelante. Primer Libro de Reyes 18, versículo 1. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo: Ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era ¿cómo? Era grave en Samaria. Mire, otro lugar que estaba pasando por hambre, por necesidad, por escasez. Y mire lo que sucede. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo, su administrador. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. Nuevamente vemos la característica de una persona buena administradora. Como esa persona buena administradora, como usted y como yo, para que Dios la ponga a administrar los bienes de alguien más o los propios, tiene que ser confiable. Una de esas características de la confiabilidad viene por ser temeroso de Dios, porque algo que se requiere es que ese buen administrador jamás vaya a robar o a defraudar una empresa, a su patrón o a él mismo, a su familia, ¿sí? Por eso el temor de Dios siempre tendrá que estar allí como algo primordial e importante. Siga leyendo conmigo. Dice que este mayordomo era ¿qué? Temeroso de Dios. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, versículo 4, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Mire, esa capacidad que Dios le había dado a este hombre, la usó ¿para qué? Para sustentar a los siervos del Señor. ¿Cómo lo habrá hecho? ¿Cómo se habrá conseguido diariamente para sustentar a 100 personas? Póngase a pensar usted eso, 100 personas, darle comida a 100 diariamente y a escondidas. ¿Usted se imagina eso? Y tenía que ser un buen y excelente administrador, porque todo lo que estaba pasando era un juicio de Dios, había escasez. Y este hombre se las ideó como buen mayordomo que era para conseguir el sustento y el alimento de estos hombres de Dios, de estos profetas, y lo sustentó. Dios lo usó. Mire que si es algo que Dios da y lo da aún para el Señor sostener su obra y sus siervos. Amén. Y mire lo que sigue diciendo la palabra allí. Dijo pues Acab a Abdías: Ve por el país, a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo.
Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, ¿qué hizo? Se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Mire lo tremendo. Este hombre era confiable para un rey bastante perverso. Nosotros sabemos que Acab era el esposo de esta mujer Jezabel, que hacía caer a los profetas de Dios, a los siervos de Dios, pero tenía como mayordomo a una persona que era temerosa del Señor y que hacía lo bueno, que hacía lo recto. Y cómo el Señor empieza a traer allí sobre estas personas y luego sobre Jezabel un juicio. Pero este hombre supo mantenerse a pesar de la maldad de su amo. Usted no puede decir: es que yo no puedo trabajar en una empresa de mundanos. Yo recuerdo que hubo un tiempo donde los cristianos buscaban era que los pusieran a trabajar con cristianos, que porque trabajar en el mundo no se podía, o con gente no cristiana. Pero aquí vemos un mayordomo capaz de mantenerse en rectitud a pesar de que su amo o su jefe era una persona llena de maldad. Mire que la rectitud y la santidad es algo que podemos guardar sin importar qué. Si usted fue puesto en una empresa de gente no cristiana, usted puede testificar con su vida, con su santidad, con su amor y su honra al Señor, testificar de un Dios santo y bueno. Y Dios lo va a respaldar y lo va a ayudar. José no administró en un país de cristianos. ¿Dónde estaba José? En un país pagano, terrible. Y aún así, José pudo testificar de Dios. Se mantuvo en santidad, aunque eso le costó años de cárcel, porque él no deshonró a su amo acostándose con la esposa de su jefe. No, él dijo: yo honro a Jehová mi Dios. Yo sé a quién sirvo, más que a un hombre, más que a Potifar, honró a mi Dios. Y hoy, hermano, es lamentable ver que eso sea el pan de cada día, donde los jefes se acuestan con las secretarias, con la empleada, la que se le brinda, tiene sus amoríos, sus romances. Y lo más doloroso, jefes de empresas cristianas, donde a mí me llegaban a contar que el jefe cristiano se acostaba con la secretaria, tenía sus cosas aún ahí mismo, en la empresa, en la oficina. No decía: Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué temor de Dios va a haber? Y luego están quejándose los mismos cristianos, que escasez, que hambruna, que no tengo, que mire, que estoy ahí corto de dinero, estoy a ras, pero es que ¿qué será que Dios no me prospera, no me bendice? Hermano, la falta de santidad y de honra a Dios jamás va a traer la abundancia, nunca. Al contrario, va a traer desgracia, va a traer maldición. Si estas personas eran prosperadas, era porque Jehová el Señor estaba con ellos. ¿Y por qué Dios estaba con ellos? Porque ellos honraban, santificaban a Jehová en su corazón, y a pesar de estar rodeados de la maldad, se guardaban para Él. Hacían lo correcto ante los ojos de Dios, hacían lo legal, lo honesto, lo legítimo, eran fieles. ¿Cuántos de esos hombres y mujeres hay en este lugar? ¿Cuántos? Levanten su mano en alto. Esos somos usted y yo, amén. Llamados a honrar a papá con toda nuestra manera de ser y de vivir. Y pidámosle al Señor, si usted nunca lo había pedido, dígale: papá, dame esa capacidad extraordinaria de una buena administración, de ser un buen y excelente administrador de todo lo que has puesto en mi mano. Ayúdame a ver en todo lo que me has dado la forma de servir a los demás, la forma en que puedo ayudar a otros, en que con los talentos y lo que tú me has dado, aún con el dinero que tengo, que no es mío sino tuyo, yo pueda ayudar a otros. ¿Cuántos le quieren pedir eso al Señor?